Chicos, buenos días. Hoy día vamos a seguir con el curso de personal social. En este curso lo vamos a dividir en dos partes. Un día vamos a trabajar historia y otro día geografía. Hoy día nos va a tocar el curso de historia. Para todos los chicos de sexto grado ya saben que eh, los martes trabajamos historia y los jueves, creo que nos toca la otra clase, trabajamos geografía o a la siguiente clase que nos toque. Muy bien, entonces para empezar el curso de historia con ustedes vamos a ver primero el mismo palabra lo dice, que es historia. Ese es el nombre del tema de hoy día. Entonces decimos, empezando por la palabra historia. Esta palabra proviene de origen griego, que significa investigación, conocimiento y exposición de hechos extraordinarios. ¿Y cuándo surge la historia? La historia surge con la invención de la escritura. Es por ello que a todos los hechos ocurridos antes de la invención de la escritura se le denomina prehistoria. Por ejemplo, como ustedes están viendo en la imagen, a los primeros pobladores, a los primeros hombres que poblaron la tierra, son parte de la prehistoria. Estos fueron nómades errantes. Poco a poco, cuando ya se fueron convirtiendo en sedentarios, se fue originando la escritura, entonces ya vamos entrando a la etapa de la historia. Vamos a ver entonces qué es la historia. La historia es una ciencia social que investiga, analiza, interpreta y explica hechos desarrollados por la civilización en forma ordenada y cronológica. Hasta antes del nacimiento de Cristo se le dice antes de Cristo AC, y después del nacimiento de Cristo DC, siempre cuando colocamos algunas fechas, recuerda, ya siempre AC antes de Cristo, DC después de Cristo. A eso le llamamos fechas cronológicas. ¿Por qué es importante la historia? Primero, porque permite el conocimiento del pasado. También ayuda a interpretar los tiempos que vivimos y nos proporciona valores para la formación de la personalidad. Para construir la historia tenemos tres fuentes importantes de investigación, que son las fuentes escritas, por ejemplo, los libros, la Biblia, las fuentes orales, lo que transmitimos de generación en generación, lo que nos dicen nuestros abuelos, los bisabuelos, ese es en forma oral, lo que nos cuentan ellos. Y las fuentes materiales, cuando encontramos algún objeto antiguo, es un vestigio de lo que ellos, nuestros antepasados, han hecho antes, de que se han valido para vivir, qué objetos han utilizado. La historia también tiene ciencias auxiliares. ¿Qué son las ciencias auxiliares? Son aquellas ciencias que permiten construir el pasado, reconstruir el pasado, aportando información al historiador para la reconstrucción histórica.
Tenemos dos clases de ciencias auxiliares importantes, que es la geografía y la cronología. Pero también otras ciencias auxiliares es la antropología, la paleontología, geología, fitología y todas las demás que ustedes están también acá en el cuadrito leyendo junto conmigo. Por ejemplo, la epigrafía, el folclore, la numismática también son partes de las ciencias auxiliares de la historia, pero son dos las más importantes, la geografía y la cronología. Entonces vamos a ver qué cosa es la geografía. La geografía es el nombre que deriva de la palabra gea, que significa tierra, y grafos, que significa descripción. Esta ciencia ayuda a indicar el lugar donde se realizó el hecho histórico. Responde a la pregunta ¿dónde se realizó? Por ejemplo, dice, en aguas del Callao, está indicando el lugar, se libró el combate naval entre españoles y peruanos. Nos indica el lugar. Y la cronología viene a ser el tiempo es la ciencia que ayuda a la historia determinando el tiempo en que se ha realizado el hecho histórico. Respondemos acá a la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, el 18 de enero de 1535 se fundó Lima. Tiempo es la fecha en que se da un acontecimiento. Luego, a ver, ahora tenemos para ustedes unas actividades que lo van a desarrollar en su cuaderno. ¿Qué van a hacer? Tenemos una lista de palabras como geografía, cronología, arqueología, antropología, paleontología, geología, folclore y numismática. Esto lo van a copiar en su cuaderno y van a buscar el significado de cada uno de ellos en su diccionario. Esa es la tareita para su cuaderno. Y como siempre, como todas las clases, vamos a tener la práctica calificada. Eso, a ver, para los que deseen, pueden descargar las diapositivas en el YouTube y todos los enlaces van a estar en la descripción del video, incluyendo la práctica calificada. Entonces ya saben que tienen que trabajar la práctica calificada en la misma computadora o en su mismo celular, y ustedes me lo envían a mí nada más. Cualquier consulta pueden hacerla también. Eso es todo por ahora. Muchas gracias a ustedes.